reuniones anteriores y nos ha aportado mucho conocimiento en relación a la historia del peronismo. Antes de darle la palabra al licenciado Santiago Régolo para que haga la presentación, quiero hacerle llegar el afectuoso saludo de Cristina Álvarez Rodríguez, la presidenta de nuestro instituto, y quería comentarles que justamente ayer, hablando con ella, me decía, mirá Alicia, qué genial que justamente el 8 de octubre ustedes se van a reunir el día del aniversario del nacimiento del general Perón, ustedes reunidos hablando en este ciclo de historias por divulgar de algo tan importante como la temática que hoy nos reúne, ¿no es cierto? Así que bueno, doble saludo, digamos, el de Cristina, como siempre, con mucho cariño para todos y todas los presentes, y bueno, y felices de festejar un nuevo aniversario del general Perón. Bueno, Santiago, te doy la palabra a vos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas los que están acá acompañándonos. Gracias Alicia por la presentación y obviamente que este 8 de octubre tiene un doble sentido y el hecho de poder organizar esta charla en el 125 aniversario del nacimiento de Perón, obviamente estaba en los planes, ¿no? Estaba para poder conversar un poco acá con dos compañeros, con Hammurabi Nufuri, con Edgardo Pipo Bechara, que, bueno, por si no los conocen, Nufuri es un gran amigo de la casa, es autor de La justicia estética de Evita y el orientalismo peronista, es un gran conocedor de las cuestiones vinculadas a la decolonialidad y a las cuestiones vinculadas también a los movimientos de países no alineados y las terceras posiciones, de las cuales vamos a hablar hoy. Él quería también que se presente de esta manera, que era más una cuestión un poco más de amigos, y Edgardo Bechara, presidente de la Asociación Civil Cine Fértil, que ganó el premio de la UNESCO y que nos va a aportar, sobre todo desde el ámbito del cine y de esa pata cultural tan importante también para pensar la decolonialidad, para pensar a la tercera posición, para pensar, digamos, lo que nos convoca en esta charla. Así que nosotros vamos a arrancar dándole la palabra al principal orador, que es el doctor Hammurabi Nufuri, luego a Pipo, a Edgardo Bechara, y vamos a hacer algunos aportes, yo representando el museo, digamos, y conversando un poco más con estas cuestiones de la tercera posición vinculados a Eva, al pensamiento de Perón, y sobre todo cómo fue eso en aquellos años, y luego abrir a preguntas y poder ir conversando con los disertantes respecto a este tema que nos convoca. Así que yo no le robo más tiempo, porque obviamente estamos todos para escucharlo a Hammurabi, así que ya te paso la palabra para que arranques con la disertación y con este conversatorio. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a Ida y muchas gracias a Cristina Álvarez Rodríguez, digamos, que nos brinda este espacio, y gracias a todos por su presencia y por sentir que no estamos solos en este camino. Este camino y es un concepto sobre el que me gustará volver hacia el final, esto de no delegar la interpretación del mundo en otras manos. Digo, este es un concepto central. Si para algo hacemos esto, Álvaro Erices el otro día, manteniendo una charla informal por teléfono, me recordó ciertamente que Perón decía que la verdadera política es la política internacional. Creo que lo que quería decir Perón en ese momento no era precisamente que hay que ocuparse de las cosas ajenas, o hay que ocuparse de no mirar lo que pasa en la propia casa, sino que hay que tratar de sentir y de pensar a todo el planeta como la propia casa. Y en este sentido es que
la versión colonial de la historia universal nos ha dejado afuera, nos ha dejado del lado incorrecto de la historia. Estos esfuerzos que hacemos, que hace Pipo, digamos, desde el campo del cine, que hace Santiago, que hace todo el Instituto y el Museo Evita, digamos, es precisamente para recuperar el centro del ring, como alguna vez me dijo alguien que se dedicaba a psicología, para volver a sentir al planeta, digamos, como nuestra propia casa, porque de otra manera, si no nos sentimos, no podemos representar al planeta como nuestra casa, no tenemos capacidad de transformarlo. Y de hecho, digamos, eso va a minar la autoestima colectiva, como sistemáticamente estamos viendo en estas últimas 3 décadas que está sucediendo. Este es el rasgo principal, digamos, de la decolonialidad, ya que así entramos en tema, digamos, y explicamos cómo, por lo menos yo lo entiendo, ese término de decolonialidad, acuñado así por Quijano, digamos, para no citar a Said. El gran problema que tenía Quijano era que no citaba a nadie, ¿no? Lástima porque, digamos, realmente ha tenido importantes aciertos. Uno de ellos este término, quizá. Pero bueno, como fuera, lo cierto es que lo primero que hay que hacer para volver a ser sujeto de esta historia es no delegar la interpretación de la historia, la interpretación del pasado, la interpretación de lo que sucede en el planeta en otras manos. Porque en el momento que lo hacemos, entonces nos ponemos en otras manos, no importa cuáles sean estas. Y creo que aquí está el espíritu, digamos, inspirador de, y ahora usándolo metafóricamente, la tercera posición. Yo tengo una serie de diapositivas que les he preparado a modo de, para mí también de ayuda a memoria, un poco alegóricas, un poco descriptivas. Esto es un work in progress, hoy no hay trabajos terminados, ya abandoné esa pretensión, así que nada, si me permiten voy a compartir, pantalla. Desde aquí, a ver, desde acá, muy bien, aquí, bien, hablábamos del, en principio, a ver si arranca esto, a ver, un segundito, se me puso en pausa. ¿Están viendo las diapositivas? No, ¿no? Ahí está. Sí. Bien. Hablábamos del efecto mariposa. Ya vamos a ver cómo esta es una noción recurrente que me sugirió aquella, es un poquito trivial, pero me sugirió aquella película protagonizada por Robert Redford, sobre el año, que es una historia de amor, de un taur, etcétera, pero que supuestamente sucede en Cuba y con el trasfondo, digamos, de la caída de Batista y la revolución cubana, etcétera. Lo cierto es que la película nunca fue filmada en Cuba, por el bloqueo al que tenía sometido a Hollywood, digamos, el gobierno estadounidense. Como sea, lo cierto es que hacia el final de la película, Redford se refiere, haciendo alusión a Hemingway y a Lawrence, que en ese momento estaban acuñando, digamos, lo que era la teoría del caos. Dice, sé que una mariposa puede batir sus alas sobre una flor en China y causar un huracán en el Caribe. Aunque no es cosa fácil, puede tomar su tiempo. Lo cierto es que la expresión efecto mariposa remite a la teoría del caos, que establece la posibilidad de que un ínfimo acontecimiento, el aloteo de una mariposa en un momento dado, pueda alterar a largo plazo una secuencia de acontecimientos de inmensa magnitud, en momento y lugar distantes al de su aparición.
sin necesidad de aportar la energía para causarlos y que obviamente no posee, y solo por concatenación acumulada de ínfimas variaciones aleatorias. En el ejemplo particular propuesto por Edward Norton Lawrence, como efecto mariposa, si se parte de dos mundos o situaciones globales casi idénticos, pero en uno de ellos hay una mariposa aleteando y en otro no, a largo plazo, el mundo con la mariposa y el mundo sin la mariposa acabarán siendo muy diferentes. En uno de ellos puede producirse a gran distancia un huracán y en el otro no suceder nada en absoluto. Bien, esto para explicar por qué nos referíamos al efecto mariposa y por qué creemos que, digamos, el pistoletazo de salida, digamos, de esta cuestión tiene que ver con la conferencia de Bandung y tiene que ver, digamos, con algo que escuchamos hablar ya muy en la primaria, que eran las especias, y que son básicamente las que nos dicen que, cuya búsqueda es lo que las causa. Causa, digamos, el supuesto descubrimiento de América. Bien, esto, ¿por qué va a pasar en Bandung? Va a pasar en Bandung precisamente por esta cuestión de las especias, como vamos a ver ahora. Va a haber en esta presentación va a haber, he tratado de reunir, digamos, las concatenaciones que llevaron al ingreso de la Argentina al movimiento de no alineados en 1970, en Argel, en la cuarta conferencia del NOAL, en Argel en 1973. Más precisamente en septiembre de 1973, porque esto va a ser, digamos, toda una concatenación, justo después de la conferencia del NOAL, digamos, en octubre va a suceder la guerra de Yom Kippur, y atrás de la guerra de Yom Kippur, digamos, hacia noviembre va a suceder el gran bloqueo petrolero mundial, digamos, de los países productores de petróleo. Bien, respecto de eso, digamos, hay toda una concatenación de cuestiones en las que tiene que ver básicamente la formulación de Perón en el 47, cuando lee ese discurso a través de las emisoras internacionales en la BBC, de esta cuestión de la tercera posición. Fíjense que entre el 47 y el 55 prácticamente, digamos, está todo el transcurso de las dos presidencias. Esto empieza a dispararse justamente cuando Perón, el peronismo es derrocado, es sacado del poder. Algo que no es casualidad. Acá está el Argel, que está relacionado, digamos así, con una bella anécdota que me contó mi padre en su día, de cómo conoció a Eva en Radio Belgrano. Allá por él, Eva vuelve, creo que en el 43, ¿no, Alicia? ¿No, Aida? ¿No, Santiago? En el 43 vuelve a la radio con un ciclo sobre las mujeres en la historia. Pero bueno, nada, vamos a seguir entonces con esta cuestión. Lo que sucede es, aquí ustedes tienen, digamos, el Tratado de Tordesillas, uno de los primeros repartos del mundo entre Castilla y Portugal, que tenía que ver básicamente, precisamente, digamos, con la búsqueda de esas especies que valían su peso, mucho más que su peso en oro. De hecho, en Londres se llega a reemplazar al oro como moneda de cambio y a usar pimienta. Estamos hablando de la pimienta, del clavo de olor, de la canela, de la nuez moscada, etc. Yo les preparé un texto que es un poco aburrido, aunque es bastante corto, para centrar esta cuestión de nuestro ingreso a la tercera posición. Debido a que la semana pasada falleció uno de sus últimos protagonistas, que fue el emir Al-Ahmad Al-Jaber al-Sabah, el emir de Kuwait, ¿sí?
Así que si me permiten, les voy a leer este breve texto de Un emir de los árabes del mar. La versión colonial de la historia universal ocultó a los árabes del mar, haciéndonos creer que todo árabe fuera del desierto es como el pez fuera del agua. La resistencia a revelar sus rutas marítimas para comerciar y elaborar aquellas especies que por ellos conoció Europa, los convirtió en el obstáculo a eliminar del espacio y la memoria para legitimar la expoliación imperial de esos productos. De hecho, nos enseñan que buscando otra ruta, las famosas potencias de Europa, Castilla y Portugal, fue que se toparon con Abya Yala, hoy conocida como América, confundiéndola con las islas de la especiería, el archipiélago de Indonesia, por lo que la llamaron Indias Occidentales. Permítanme, vamos a esta. Y es que el furioso Índico, tachonado de islas, islotes y arrecifes con vientos que soplan sin descanso en la misma dirección durante meses, tan distinto del apacible Mediterráneo, siempre se les resistió. Sin embargo, la ciencia para navegarlo no era tan secreta, sino que estaba escrita en árabe en los almanaques del árabe almanaj, el clima, el ciclo anual, donde se registraba el régimen de los vientos monzones, del árabe musim, temporada, que les permitía moverse en una dirección u otra en cada época del año y calcular la salida y llegada de sus bajeles. Esa es la nave representada en el escudo del estado de Kuwait, entre nubes monzónicas y ondas oceánicas, pues fue el astillero que abasteció de ellos al Golfo Pérsico. Allí se equipaba a esos bajeles con cascos de teca encastradas sin clavos para navegar a dos aguas entre arrecifes y manglares, con vela triangular y timón de codaste, desconocidos fuera de esa cultura hasta el siglo XVII, para hacerlo sin remos, contra viento y marea, y con camal, sextante casero, hecho con una tablilla y una cuerda anudada, astrolabio y brújula para noches sin luna ni estrellas. De allí que hasta hoy, desde Basora a Cantón, no importa la lengua del Índico que se hable, capitán se dice muallim, del árabe maestro. Así como en castellano y portugués a su superior se le dice almirante, del árabe almir, que quiere decir el emir, el mandatario. No es menor que se defina a uno como docente y al otro como político, y no como militares, como el caso de los imperios europeos. Indica ese carácter de la conducta que resultó clave de su éxito comercial y cultural, pues sus técnicas y saberes navales no alcanzan para explicar la masiva e incruenta islamización de las poblaciones del Índico. Cabe más atribuirla a esa cultura comercial que no entiende el beneficio de lucrar sin socializar o al menos seducir. Espíritu de esa red de emporios comerciales basada en la transmisión de un código ético compartido que brindaba previsibilidad, seguridad jurídica igualitaria por encima de cualquier autoridad, que hizo posible la extensión intercontinental de las transacciones comerciales desde el Mediterráneo andalusí hasta el Mar de la China, a través de todo el Índico. La Argentina conoció la estatura ética y generosidad de estos árabes del mar a través de su recientemente extinto emir de Kuwait, Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. Fue su invitación, enviada a través de mi padre, Faisal, su primer representante diplomático en el país, la que nos abrió las puertas de ingreso al mayor organismo intergubernamental contra el colonialismo y el racismo, el Movimiento de Países No Alineados, durante su cuarta conferencia de Argel en 1973. Y fue su accionar el que nos garantizó el abastecimiento de petróleo kuwaití,
primero gratuito y luego a precio anterior al bloqueo petrolero más importante que conoció la humanidad. Solo lo mencionado amerita despedirnos de este emir de los árabes del mar, recordando aquellas palabras con las que Agustín de Hipona quiso decir que aquellos que ya no están entre nosotros, por su obra, están y estarán siempre en nosotros. Aquí abajo tienen ustedes, digamos, los bajeles como todavía se siguen construyendo hoy, con vela triangular y timón de codaste, ¿sí? El timón de codaste, para quienes no sepan qué es, ahí está. Ese es el timón de codaste. Esta es este es un manuscrito miniado, digamos, escondido en la Biblioteca de París, que son las makamat del Hariri. ¿Sí? Este es Hariri, etcétera, es una picaresca. De esta obra en realidad desciende, digamos, la picaresca española. ¿Sí? Y luego tiene acá el camal, que era el que servía para saber, digamos, a qué altura de latitud estaba el destino que uno buscaba, porque cada uno de los nudos representaba un puerto diferente. Era como una especie de sextante casero. Pero bien, hecha esta digresión, que me permiten, vamos a ir directamente, digamos, a este caso, ¿sí? En donde tenemos a Perón, y tenemos a sus intermediarios de aquel entonces, los que van a transmitir la tercera posición. Me falta acá la foto de José Gurayev, que es el que va a traducir la tercera posición en la prédica del ejemplo de Perón. José Gurayev va a traducir la doctrina justicialista completa, ¿sí? Y va a ser distribuida, digamos, en el mayor mercado. Esto se hacía para distribuirlo en el mayor mercado de venta de libros que había en todo el mundo árabe, y eso era nada más ni nada menos que Egipto. Sí sabemos, digamos, que la revolución de los oficiales de Egipto lo primero que hace es ponerse a mirar, digamos, qué está sucediendo en Argentina, digamos, de la misma manera que nosotros nos pusimos a mirar qué estaba sucediendo con el coronavirus en Europa, para poder trabajar un poco con el diario del lunes. Lo cierto es que ustedes van a tener, digamos, casi una réplica de los intentos que Perón lleva con éxito. Nasser va a llevar a los tumbos, y los intermediarios van a ser Ismail Fahmy y Jorge Antonio. Jorge Antonio, de hecho, va a decir que Perón tuvo una gran simpatía y un buen trato con las naciones árabes mientras estuvo en el exilio. Era un amigo personal de Nasser y escribían de un lado a otro con frecuencia. Yo fui su intérprete y fui a Egipto varias veces para transmitir cosas de Perón a Nasser y de Nasser a Perón. Lo cierto es que esta actividad Jorge Antonio la va a desarrollar más que nada durante el exilio de Perón en España, porque en la presidencia de Nasser solamente va a coincidir 8 meses con Perón presidente antes del derrocamiento. El más importante contacto que va a tener Perón durante su presidencia va a ser con el presidente antecesor de Nasser, que era el jefe de los oficiales, el que hace la revolución, con el general Naguib. Bien, vamos entonces directamente a caer esto va a fructificar en la conferencia precisamente de Bandung, ¿sí? En donde, digamos, Holanda se había quedado con las Molucas, o sea, se había quedado con casi toda Indonesia, ¿sí? Estos van a ser los principios de Bandung. Yo los he subrayado aquí y he hecho la proporción, porque realmente hasta hoy me sigue impresionando. Y acá hay una tablita, digamos, de los años de independencia de los países que participan de la conferencia de Bandung. Pero fíjense ustedes que lo que uno puede ver, digamos, en estos principios es la palabra respeto repetida 5 veces en los 12 principios.
4, la de abstención, 1 el reconocimiento, 1 promoción y 1 composición. Es notable e increíble, digamos, que no... Cuestiones que nosotros hoy tenemos completamente naturalizadas, en ese momento tenían que reunir, hacer una reunión, digamos, casi rupturista, como fue la reunión de Bandung. Acá está Bandung, digamos, esta es la ciudad, es una ciudad europea fundada en Java, está fundada por los holandeses, porque, como les decía, digamos, esta era la compañía de las Indias, la compañía holandesa de las Indias Orientales, que era simétrica, o mejor dicho, la otra cara de la British Indian Company, la Indian Company, ¿cómo se llamaba? Perdón. A ver, acá está. La East Indian Company, ¿sí? Esta era la inglesa, esta era la bandera, y para que ustedes tengan una idea, en realidad eran los subcontratistas. Las coronas, digamos, subcontrataban a una empresa con accionistas, digamos, el reparto del mundo que le tocaba, ¿sí? No era, digamos, como el sistema de adelantados que usaban castellanos y portugueses, sino que van a ser compañías que hasta van a tener fuerzas militares, digamos, irregulares por fuera y en mayor número que los propios países contratantes. Esto va a funcionar hasta básicamente entrado el siglo XIX. Como les decía, digamos, para que tengan una idea de lo que sucedía, digamos, durante la colonización holandesa y por qué se eligió Bandung, es que en realidad el tipo de explotación imperial que hacía Holanda, o los Países Bajos, era absolutamente agresiva y extrema. Se basaba en la aniquilación de los nativos, digamos, que no querían trabajar, digamos, en lo que se decidía plantar, y la tala masiva de árboles especieros en las islas que no lograban dominar, porque no lograban exterminar a los nativos de esas islas. Esto le produjo, digamos, desde finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, que va a durar el dominio holandés, que lo tenemos graficado aquí, ¿sí? Ahí lo tienen. Y toda la serie, digamos, de héroes nacionales, ¿sí?, de resistencia a la ocupación holandesa, la conferencia de Bandung luego, digamos, este es Sukarto, que es el que se va a lograr hacer, digamos, con la independencia en el momento de vacío de poder entre Japón y los aliados, cuando, digamos, le logra convencer, sobornar a los japoneses como aliado, digamos, cuando los japoneses se dan vuelta, declaran la independencia y empieza a bloquear y a luchar a dos frentes para que las islas no vuelvan a ser ocupadas. Esta era la situación de Indonesia, digamos, antes del 49. De ahí es que, como seguían los reclamos, digamos, de Holanda por recuperar todas estas posesiones perdidas a manos de los japoneses y que ahora Sukarto les había declarado la independencia, es que precisamente Sukarto convoca esta conferencia internacional de Bandung bajo estos principios que ustedes han visto aquí, ¿sí? Y que si quieren los leemos con detenimiento, porque por eso se considera a esta conferencia, digamos, como la prefundación, digamos, la fundación inicial, digamos, del movimiento de no alineados. Ahí ven en la foto, digamos, a Jawaharlal Nehru, primer ministro de la India, a Kwame Nkrumah, de Ghana, que en realidad todavía no era presidente porque Ghana no se había independizado, pero ya estaba en curso, digamos, era el presidente
del partido más fuerte independentista que tenía Ghana, a Gamal Abdel Nasser, segundo presidente de Egipto, a Ahmed Sukarno, y como jefe de Estado de Indonesia y anfitrión, y a Josip Broz Tito, presidente de Yugoslavia. Por eso, digamos, y me gusta poner esta foto para, digamos, desmentir esta cuestión de que fue una cocina exclusivamente afroasiática. Sí, había mayoría de asiáticos en realidad. Si nosotros vemos el mapa no es caprichoso, no es que se pusieron se confabularon en solo estos países que ustedes ven aquí en mancha, con mancha rosa, sino que precisamente estos son los países que han logrado su independencia inmediatamente después de terminada la Segunda Guerra Mundial. El resto de los países grises en África, digamos, son aún colonias, y sacando a Australia sucede lo mismo, digamos, con las islas grises que pueden ver aquí. Naturalmente excluimos de esta cuestión a toda Sudamérica y Centroamérica. Como les decía, la relación, digamos, con Nasser, digamos, la tercera posición va a llegar a afectar, digamos, a los principios, digamos, va a llegar a influir y va a ser la matriz de los principios de Bandung. Lo que sí, en realidad, justo en el momento cuando se acerca, digamos, en 1970, cuando ya parece que la posibilidad de retorno, digamos, se está haciendo cada vez más cercana, justamente en ese momento fallece Nasser. Pero en ese momento también hay una ruptura producida por López Rega, un enfrentamiento infernal en Puerta de Hierro entre López Rega y Jorge Antonio, de manera que Jorge Antonio, digamos, decide retirarse. Con lo cual Perón se queda sin sustento personal y sin posibilidades de financiamiento del operativo de retorno, más que lo que se podía recaudar, digamos, en Argentina. Es en ese momento cuando entra a jugar esta cuestión del lápiz. En 1943, mi padre, que era del 19, contaba con unos 24 años. Había llegado, hacía 7 años que había llegado a la Argentina y había aprendido, digamos, el español y la historia de su país que en su país no le habían contado. Por eso me llamó Hammurabi, porque aprendió ese nombre, digamos, precisamente en los libros de textos argentinos. Se hizo un comerciante de bazar, digamos, medianamente exitoso en Lanús, y en sus ratos libres lo que hacía era, digamos, escribir pequeñas obras de radioteatro basadas en esos libritos sobre la historia de la Mesopotamia, la historia de los fenicios, la historia de esto, la historia de aquello, y compraba, digamos, un pequeño espacio, una media hora, digamos, en Radio Belgrano. Allí, digamos, ese es en el momento, parece que ese programa estaba antes o después del que hacía Eva respecto de las mujeres en la historia. Y esto yo lo descubro porque un día le pregunto a mi padre, le pregunto, papá, tus paisanos, tus contemporáneos, todos tienen problemas para pronunciar la P, pero vos no. ¿Por qué? Y la respuesta me sorprendió absolutamente. Me dice, se lo debo a Eva. ¿Cómo que se le debes a Eva? Yo entiendo, digo, entiendo que se deba muchas cosas a Eva, pero digamos que vos, como árabe, digamos, puedas pronunciar la P en castellano, ¿por qué se lo debes a Eva? Me dice, porque ella y las amigas, las compañeras de ella en el
radioteatro, me escuchaban con mucha atención y notaron este defecto en mí, en mi locución. Entonces me dijeron, vení, Turquito, nosotros te vamos a ayudar con ese asunto que tenés con la P. Mirá. Y agarraron y le regalaron un lápiz. Y le enseñaron el ejercicio del lápiz, colocándolo, digamos, entre los dientes, y había que subir la lengua para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Con ese ejercicio desarrolló la parte de la musculatura de la lengua que permite pronunciar la P de manera distinta a la B. ¿Se entendió? Bien, por eso me dijo, y a partir de ahí, digamos, quedó con Eva y solía ir, digamos, a trabajar con ella a la fundación. Además, un poco de voluntariado. Un día en el 46, cuando se independiza Siria, le dice, Eva, me vuelvo a Siria. Me dice, me gustaría llevar el reconocimiento de la Argentina, digamos, al gobierno sirio. Le dijo, ¿cómo no? Y ahí entonces le presentó a Perón, lo llevó a la Casa Rosada, le presentó a Perón, Perón le hizo la carta de su puño y letra y llevó ese reconocimiento, digamos, a Siria. Papá demoró hasta el 52, lamentablemente, no llegó y ese fue uno de sus dolores, porque de venida, digamos, no pudo ver morir a su padre por la Segunda Guerra Mundial, porque no podía volver a Siria. Y cuando estuvo en Siria y quiso volver a la Argentina, no llegó a poder despedir a Eva. Llegó en el 52 y ya la respuesta no la pudo entregar, porque Perón estaba rodeado. Como fuera, lo cierto es que Perón se acuerda en ese momento, cuando Jorge Antonio se despide enojado de Puerta de Hierro, Perón se acuerda, digamos, yo conocí una vez otro árabe muy parecido a Jorge Antonio, que Eva me presentó, y que era sirio. No era nacido acá, le dice a López-Rega. Así que como vos hiciste este problema, vos te vas a ir a buscarlo a Buenos Aires. Pero yo no puedo entrar a Buenos Aires. Problema tuyo. Acá no volvés si no me traes una respuesta de ese Faisal. Efectivamente, fue una noche en la que me querían mandar a dormir rápido. Nosotros vivíamos en Constitución y Catamarca. Yo no entendía por qué los dormitorios nuestros estaban en el piso superior. Y lo único que atisbé a ver fue a alguien de espaldas y muy pelado, que entraba al living. Lo siguiente que recuerdo es un fusil despertándome en la cama, a oscuras. Se había rodeado la manzana, se había sabido que había estado López-Rega, se había rodeado la manzana y estaban revisando casa por casa, habitación por habitación. Eso produjo nuestro viaje en el año 71 y la primera gira que hace mi padre, en donde el emir de Kuwait, que es que en ese momento, en el año 71, era viceemir, era príncipe heredero, Jaber el Asma de Sabah, y tenía y este hombre detentaba la Cancillería. Este es Ahmad al-Sabah, es su primo hermano. Este hombre le responde lo mismo que le habían respondido todos los gobiernos árabes, desde Marruecos hasta Siria, pasando por Egipto, Libia, Túnez, Arabia Saudí, etc. Nosotros no podemos ayudar bajo ningún punto de vista, digamos, a un exilado, porque eso es injerencia en los asuntos internos de otro país. Sin embargo, le dijo Jaber, yo de manera privada voy a ayudarlo. Y efectivamente así fue.
lo relaciona a mi padre con Ahmad, con el canciller le pide que sea el representante diplomático en Argentina, y lo que luego va a suceder, bueno, esto ya lo vimos, ahora vemos por qué después. Vamos a terminar con esta diapositiva. Aquí el ingreso al Mayar. ¿Sí? Esta foto es de junio de 1971. Este es mi padre en Puerta de Hierro con mi madre. Me recuerdo que cuando pasamos por el taxi por la puerta, Perón había salido a la puerta porque papá había tocado el timbre, no tenía custodia, ni siquiera tenía custodia en ese momento. López Rega tampoco estaba. Y yo, ilusamente, como un adolescente rebelde, digamos, dije, me trajeron a Madrid para traerme al médico. Bueno, nada, después me dejaron en el hotel con mi rebeldía, solo. Y esta reunión también es en Madrid ya en 1973, ya la relación entre Perón y mi padre, digamos, era muy fluida, y es el momento en el que lo hace portador de esta segunda carta, cuyo texto está aquí, que me voy a permitir leer. Dice: Madrid, 19 de abril de 1973. Esta misión de mi leal amigo, el doctor Faisal Nofuri, me ofrece la oportunidad de llegar hasta los mandatarios árabes que, teniendo frente a sí problemas muy similares a los de Latinoamérica, comprenderán el sentido y sentimiento por un tercer mundo en vía de integración. El mundo del futuro se presenta preñado de acechanzas y peligros para nuestros pueblos que, poseyendo las grandes reservas naturales, pueden ser objeto de la codicia de los poderosos. Por eso debemos unirnos y luchar solidariamente contra tales amenazas, ya que el destino común y el enemigo común han de impulsarnos a una defensa que solo unidos y solidarios podremos enfrentar para la salvación de nuestro futuro. Por eso también los argentinos seguimos con vivo interés y simpatía la causa de los pueblos árabes que, viviendo en una situación similar a la de nuestro continente, nos deben estrechar en una amistad cada día más fuerte y fecunda. El amigo doctor Nofuri es, su excelencia, un digno representante de vuestra raza. Digo, acá raza está utilizado en el sentido que se utilizaba en la década del 50, un poco creo como sinónimo de pueblo, ¿sí? Cuya abnegación y desinterés por los altos ideales por los que ha luchado toda su vida son el objeto de afianzar el engrandecimiento de su patria árabe madre, así como también el de su patria adoptiva, la Argentina. Han sido grandemente valorados para designarle en esta delicada misión. Sobre él hemos depositado la responsabilidad de transmitir y ampliar de viva voz la verdadera imagen de nuestro país, así como expresar a los pueblos y gobernantes árabes nuestros más profundos y leales sentimientos de solidaridad. Le ruego que junto con mi saludo más afectuoso quiera aceptar mis mejores deseos de prosperidad y felicidad para el gobierno y pueblo de su país. Juan Domingo Perón firma. Como ustedes pueden ver acá, digamos, Perón hacía esta carta, ¿sí? Y mi padre, de puño y letra, digamos, hacía la traducción al árabe en un blog de firma, que Perón le firmaba blogs en blanco, digamos, como cheques en blanco. Pero bien, y lo que va a suceder a continuación, digamos, es precisamente aquí lo que relata precisamente la historia general de las relaciones exteriores, digamos, publicada por la Cancillería. Esta es la reunión en Gaspar Campos, en julio de 1973, cuando entrega la invitación enviada por el gobierno de Kuwait para el ingreso a los no alineados. Dice, esta tarea tuvo como protagonista al propio Juan Domingo Perón, quien desempeñó
un papel de primer embajador encabezando una diplomacia paralela a la oficial del canciller Puig. A principios del mes de julio de 1973, Perón tuvo un encuentro con el cónsul general de Kuwait, el doctor Faisal Nufiri, dice Escudé, quien fue portador de una invitación de su país para que el líder justicialista asistiera a la conferencia de países no alineados a celebrarse en Argel en septiembre de dicho año. Perón sostuvo un interés en asistir, y Nufiri, que había actuado como portavoz de Perón ante las naciones árabes, le manifestó el interés de las mismas por radicar capitales en la Argentina y promover negocios petroleros. No obstante, este temprano optimismo de los dirigentes justicialistas por captar los capitales árabes se vio defraudado, ya que los empresarios petroleros decidieron invertir en las economías capitalistas desarrolladas y no en la Argentina. Esto precisamente no es precisamente, digamos, acá Escudé, digamos, está cortando un pedacito de la verdad. Lo que sucedía concretamente, y por eso se va a producir el bloqueo petrolero, es que todo el petróleo se pagaba en los bancos de los compradores euro-norteamericanos, con cláusulas de retiro. Esto es, no se podía retirar el efectivo y no se podía transferir, digamos, más que escasísimas cuotas. Con lo cual, digamos, los buques petroleros eran pagados con boletas de depósito. Nunca podían disponer, digamos, los países productores de petróleo, nunca podían disponer del efectivo para invertir en infraestructura propia de su propio país, etc. Sino que eso se efectivizaba a través de créditos contra los depósitos petrodólar en el banco que era propiedad del comprador. ¿Se entiende esta situación? Así que no era que decidían, digamos, invertir en las economías occidentales avanzadas, sino que no tenían otra manera de sacar ese dinero del banco del comprador que invertir en ese país, porque era una de las cláusulas que le permitía, digamos, pagar, digamos, dentro de las fronteras de ese país comprador. ¿Se entendió esto? Bien, hasta acá, digamos, yo me parece que me gustaría ahora sí dejar ceder la palabra. Me parece que digamos, nos hemos excedido un poco y creo que va a ser incluso más rica la cuestión de las preguntas y lo que nos va a aportar Santiago y Pipo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Hammurabi. Pipo, no sé si querés retomar con la beta cultural y cinéfila. Sí, la verdad que un gusto compartir. Es una situación un tanto extraña, ¿no? Porque la vida me ha puesto y me ha otorgado la buena fortuna de trabajar y compartir escenario con alguien que yo admiro además, ¿sí? que es Hammurabi Nufuri. Recordaba la historia, ¿no? En la medida que los peronistas recorren la historia, están recorriendo también su propia historia y la historia de la Argentina. Yo particularmente no es mi caso. Vengo de una familia de tradición radical, alfonsinista, con lo cual soy la primera oveja negra convertida al redil del justicialismo, en una suerte de peronismo tardío, como decía Edward Said en relación a la literatura. Pero mientras Hammurabi recorría la conferencia de Bandung y luego este primer encuentro en Argel en el 73, hay que recordar también que este fue el primer encuentro al que asisten algunos cineastas argentinos, en especial Jorge Giannone, que, influido también por el espíritu de la época, consigue financiar un pasaje a través del Ministerio de Cultura argentino en ese momento, y llega a Argel, y en ese momento empieza a conformarse lo que fue el primer encuentro de cineastas del tercer mundo,
o lo que se llamó del tercer cine. Hicieron muchas vinculaciones ahí precisamente en Argel con los africanos, con los asiáticos, especialmente con los árabes y los africanos subsaharianos, y terminó más tarde en lo que fue al año siguiente, en el 74, en el segundo Congreso de Cineastas del Tercer Cine o del Tercer Mundo aquí en Buenos Aires, en el marco del instituto que se había conformado, del Instituto del Tercer Mundo aquí en Argentina, cuyo presidente general era el presidente general Perón, y estaba dirigido por Jorge Tayana Padre. Luego de estos dos encuentros se realiza un tercer encuentro en 1974 en Montreal. Aquí Mariano Messmann es el investigador argentino que ha hecho un trabajo realmente sensacional sobre estos encuentros, en especial el de Montreal, que en la década ya entrado los 90, casi el 2000, Mariano encuentra las cintas del encuentro de Montreal, que fue grabado completamente, y donde se pueden ver las discusiones entre Pino Solanas defendiendo al peronismo en Argentina, en un momento muy conflictivo, también de mucha conflictividad social al interior del movimiento nacional justicialista y con otras fuerzas, donde están los debates con cineastas de formación marxista, chilena, uruguaya, con cineastas franceses que le dicen, bueno, el peronismo no tiene incorporada la lucha de clases, con lo cual no puede ser un vector revolucionario. Y ahí hay un debate muy interesante también con el representante cubano que dice, bueno, pero están en este momento en la etapa máxima que la condición de factor de poder estatal o a cargo del Estado les permite. O sea, unos debates muy ricos que yo invito a ver, que están en los canales oficiales de la televisión pública, con 2 videos que se llevaron adelante en el 2015. Pensando en esto, también ahí Mariano Messmann tiene una hipótesis muy fuerte en estos encuentros, que tiene que ver con esta línea que estaba generando Hammurabi a través del relato histórico de Bandung y el relato personal a través de su padre y la relación con Perón, que es precisamente el encuentro de cineastas latinoamericanos en Caracas, en diciembre del 74, donde se conforma el Consejo de Cineastas Latinoamericanos, que en gran parte debe su génesis y su filosofía a estos encuentros de Argel y de Buenos Aires, donde esta asociación de cineastas latinoamericanos se vislumbra como una asociación del tercer mundo, ¿sí? Y hacen la irrupción en esta identidad del tercer cine. Y a partir de ahí, bueno, aparecen muchas vinculaciones entre los cineastas argentinos, Pino Solanas, getinos, que incluso llegan a vender, sus obras son compradas en Argel y son distribuidas por lo que fue la primera cinemateca del tercer mundo. En este contexto también el cine, y la discusión alrededor del cine, ¿es posible hacer un cine que nos permita la decolonización? Y la decolonización, como decía Hammurabi al principio, no visto solamente como una situación de postura crítica, algo que se llamó teoría crítica latinoamericana, como si la teoría crítica fuera o no fuera latinoamericana, fuera o no fuera europea, es teoría crítica. Y que tiene que ver también con el racismo, una crítica y una postura frente al colonialismo para romper las estructuras de poder y de construcción y posibilidad de condición precisamente de ese colonialismo. En esto estaban embarcados estos cineastas, y por eso la importancia de recuperar esta tercera posición en un mundo que hoy ha perdido algunas dimensiones, pero no ha perdido las referencias otra vez territoriales. Y en ese sentido quería hacerle una pregunta como muy puntual a Hammurabi, creo que está también en el espíritu de todos, en un escenario posguerra fría, o en un escenario donde el capitalismo se ha vuelto global en el sentido de la producción de materias y productos. ¿Es posible pensar una tercera posición? ¿Cómo sería la actualización doctrinaria de esa tercera posición, en especial en el campo de la academia y de la cultura, que son las que nos permiten con las palabras generar sentido, y a partir de ahí praxis política en el mundo? Y es una pregunta que le dejo a Hammurabi
planteada, al menos como para abrir una suerte de conversación. ¿Querés abrir el micrófono, Hammurabi, y empezamos a dialogar con Pipo? Perdón, digo, gracias Pipo, es una pregunta, digamos, que amerita, digamos, otra conferencia, o otro encuentro, perdón, más que conferencia. ¿Cómo sería hoy una tercera posición? Sí, ¿cuál serían las referencias en un mundo que siempre, pensando también un poco en lo que Edward Said planteaba en relación a los asuntos humanos, ¿no? Edward Said decía, se pueden dividir los asuntos humanos, hay una afuera. Hay algo con lo que se tiene que terminar de manera urgente, digamos, para que podamos abordar interpretaciones del mundo de propio cuño. Necesitamos dejar de socializar a nuestros niños, de educar a nuestros niños como si fuéramos una sociedad de un solo abuelo, blanco y europeo, y en lo posible que no sea musulmán. Porque eso es lo que dicen los manuales editados por Santillana, que todavía se distribuyen, digamos, si tienen un tiempito, les busco la foto del manual de Santillana, todavía se distribuyen y se usan en la educación primaria argentina. Esto es, no puede ser que en la imagen que se forma, digamos, el infante, el niño, digamos, la primera matriz, digamos, la imagen de la naturalidad, de lo naturalizado, sea exclusivamente lo blanco y europeo. Y ya que también la semana pasada, digamos, despedimos a alguien tan importante como Quino, me voy a poder permitir, si me permiten un segundito, a ver si me funciona la máquina. Acá. Aquí. Les comparto esta pantalla. Puedo compartir, ¿no, Santiago? Aquí tenemos. Ahí está. Puedo compartir pantalla, ¿no? Sí, sí, podés compartir. Un segundito. Acá está. Ahí. Fíjense. Compartir pantalla. Aquí compartimos. ¿Sí? Bueno, se me colgó. Hola. Sí. Ahí estamos viendo, ¿eh? Sí. Vean esta observación, digamos, de Mafalda. Esto de la globalización sirve para que comprendamos que las gentes de otras razas y otras culturas se enamoran de la misma manera que nosotros. Esto es, el abuelo acá indoamericano es un otro, ¿sí? Bien. Luego, y como nosotros hacen el amor, y de ese amor nacen hijos a los que cuidan y quieren como nosotros. Señora vestida al estilo de campesina hindú. Y también necesitan música para expresarse, bailar y divertirse como nosotros, ¿sí? Veamos aquí los afrodescendientes o los africanos, digamos, vestidos, bailando, digamos, de manera desenfrenada, bailando jazz. Y aquí, y lloran sus penas con lágrimas como las nuestras, y ríen sus alegrías a carcajadas como nosotros. Todos los señores, digamos, con ojitos rasgados. Hasta alquilan las mismas películas que vemos nosotros y comen igual fast food con las mismas gaseosas que bebemos aquí.
Aquí está la señora con niqab, digamos, los chicos con fez, y el campesino aquí también, el campesino marroquí. ¿Qué nos demuestra todo esto? Que ellos aparentemente tan distintos son como nosotros, dice acá nuestro interlocutor. Mira el interlocutor cómo se van todos los otros y dice, se dice fácil, son como nosotros. ¿Cuánto tiempo nos llevará a empezar a decir somos como ellos? Muy buena intención aquí la de Quino. Sin embargo, en esta buena intención viene el virus. ¿Cuál es el virus? Que el nosotros, fíjense cómo está representado el nosotros. El nosotros está representado y vestido de manera indiferenciada como cualquier trabajador masculino, y acentúo lo de masculino, blanco y europeo. ¿Se entendió? O sea que la referencia, la naturalidad de nosotros es un señor vestido con camisa, gemelos, pantalón y corbata, ¿sí? Con rasgos perfectamente caucásicos y semicalvo. Exactamente igual que se dibujaría a un señor europeo o canadiense o estadounidense, digamos, también caucásico. ¿Se entendió esta cuestión de el abuelo, digamos, de sociedad de un solo abuelo? Esto hace que toda esta gente dibujada aquí, ¿sí? Cuando él dice que nos demuestra todo esto, que ellos aparentemente son como nosotros, ¿sí? ¿Por qué estos señores están dibujados? Quiere decir que yo, por ejemplo, si no me visto con chilaba y con el gorrito, en realidad soy un árabe disfrazado. ¿Se entiende a lo que voy? Bien, digamos, una buena intención en donde la educación, la matriz educativa, esta matriz recesiva, colonial, ¿sí? Porque acá el sujeto, el hombre, está representado, vestido como el sujeto colonial. Y los sujetos colonizados están vestidos de acuerdo a su tradición arcaica, exótica y folclórica. ¿Entendió? Digamos, para descolonizar nuestra mirada, nuestra lectura, se requiere indispensablemente dejar de educarnos a nosotros mismos y a representarnos a nosotros mismos como sociedad de un solo abuelo blanco y europeo. De otro modo, digamos, por más, digamos, paridad, por más perspectiva de género que apliquemos, digamos, a la educación pública, no vamos a poder salir de esta matriz racista, machista, digamos, blanca y europea, fundada en el principio aristotélico de que, y esto porque nunca se critica, lo menciono aquí, que dice Aristóteles en el libro tercero de la política, la naturaleza cuando quiere fabricar, naturalmente tiende a fabricar en todas las especies, no especies, en todas las especies, a fabricar un macho. Cuando falla, le sale una hembra. ¿Se entendió? Por tanto, lo normal, la naturalidad es el macho. El error es lo femenino. De ahí que el resto de las culturas, de los pueblos que han sido colonizados, se los representa siempre con rasgos tendientes a lo femenino. Si nosotros no podemos desactivar, digamos, esta matriz, va a ser imposible que la perspectiva de género pueda tener éxito y arraigo como el que pretendemos. Porque va a fallar en el momento en el que se encuentre con otras perspectivas de género de otras áreas culturales. De hecho, hoy ya está fallando, digamos, con las luchas feministas de los pueblos originarios, de las mujeres de los pueblos originarios. Perdón, me excedí. Discúlpeme la respuesta. Pero era necesario esto puntualizarlo porque se nos está escapando la tortuga con muletas. Disculpen ustedes. Santiago. Bueno,
La verdad que interesantísimo. Yo lo que, dado que ya estamos casi al final, ¿no? de la charla, porque se nos excedió un poquito el tiempo y demás, me gustaría traer algunas cuestiones referidas a lo que es la tercera posición como posición ideológica, ¿no? Lo que es esta tercera posición, o el justicialismo como tercera posición, pensado también como una política de liberación, en un mundo donde Perón ya, cuando veía el acuerdo de Yalta, que un poco lo mencionaste en la disertación de ahí él ya veía que en este acuerdo se escondía detrás, de alguna manera, un marco geopolítico de consenso de la dominación, y era necesario presentar una alternativa, y era necesario presentar otra vía que va a ser ni más ni menos que esta tercera posición, sea en el orden político, económico, social. De alguna forma las tres banderas clásicas del peronismo las condensa esta tercera posición, y lo quiero sumar también a lo que decía Edgardo, lo que decía Pipo, que se suma, creo yo, también una cuarta bandera, y que queda refrendada también en la Constitución del 49, que era promover la cultura nacional, ¿no? Establecer esta tercera posición como una posición no intermedia, no de centro, sino equidistante, y que viene después de las otras dos posiciones, y donde nosotros tenemos una recuperación de lo nuestro a partir de nuestras propias matrices ideológicas, de nuestra forma de pensarnos, de nuestra forma de interpretarnos, y de nuestra forma de dar sentido. Porque eso también tiene que ver con la deconstrucción de un pensamiento neocolonial, y Perón también lo entendía de esa manera. Acá, pensando también en Eva y lo que fue la gira del 47, que también una puesta en práctica de esta tercera posición y de tratar de cerrar acuerdos con estos países tras la Segunda Guerra Mundial. Y hay una investigación de compañeros muy queridos que incluso nos están acompañando en esta charla, Laura Macek, Damián Chipola, Romina Martínez, que escribieron en un libro llamado La Embajadora de la Paz sobre la visita de Eva a diferentes países europeos, y hay un apartado especial que me parece muy interesante en la investigación de acá de los compañeros, que ahora le podemos dar la palabra, respecto a lo que pasa en la conferencia de Río de Janeiro, y cómo la posición argentina también empieza a discutir bajo esta ala de influencia de los Estados Unidos en un mundo bipolar, la posición de independencia también pensando como una tercera vía. Nosotros podemos pensar en terceras vías, Perón en lo que era Occidente, era el continente americano. Quizás Tito, Yugoslavia sea esa tercera vía o ese tercerismo bajo la égida del mundo soviético. Pensar precisamente dentro de ese margen a la tercera posición como precisamente una posición filosófica, una posición doctrinaria, una posición política, que está vinculada al tercer mundo, pero que no necesariamente significa tercer mundo, pero entender precisamente que el tercer mundo tenía que tomar precisamente esa bandera para poder construir una vía de liberación a partir de nuestras propias producciones, a partir de nuestros propios sentidos. Por eso la validez de la tercera posición y traerla a esta charla, y quizás para abrir preguntas, ¿por qué desapareció la tercera posición de nuestro lenguaje político y deberíamos volver a traerla? Por lo menos ese es el aporte para poder abrir a preguntas. Y quizás si la pregunta en aquel momento era con quién no alinearnos, quizás hoy por hoy podemos pensar a qué no alinearnos. Y pensar terceras posiciones a partir de integrarnos al mundo, a partir de nuestros valores sociales, culturales, a partir también de bloques regionales, pero pensar precisamente en ese después de esas dos posiciones para aquel mundo bipolar, pero pensar quizás actualmente en ese después como una manera de repensar la política y de repensarnos a nosotros en un contexto bastante problemático. Porque si incluso, volviendo y para cerrar, lo que sucede en la conferencia de Argel y la misma carta y la misma misiva que manda Perón, entiende al tercer mundo y a esa tercera posición y a los países y al movimiento no alineados como la verdadera salida de liberación, y también una forma de tratar de evitar lo que estamos viendo hoy,
la depredación de los recursos naturales, la depredación del ecosistema, la depredación de un capitalismo que arrasa con todo, y fundamentalmente también hace hincapié Perón en las cuestiones vinculadas al humanismo y a la posibilidad de ese ser humano de desarrollarse individualmente en una comunidad que se realiza, para seguir pensando la comunidad organizada, e incluso hace una postilla respecto a las pandemias y las grandes epidemias que se vienen si no cuidamos esto. Pareciera que parte de ese pensamiento que establece Perón, y que Eva también lo hizo en su momento en la gira internacional o diferentes discursos que fue dando, nos habilita también a pensar esta tercera posición como vía de pensarnos, darnos sentido y obviamente generar alternativas a estos neocolonialismos o a estas globalizaciones que, como bien decía Hammurabi, tratan de naturalizar un esquema, un arquetipo, y a partir de eso pensar a todo el resto. Quizás para poder seguir en esta idea de conversatorio, abrir a preguntas, tanto de Pipo, de Hammurabi y de todos los que están acá, para conversar un poquitito más, ¿no? Unos 15, 20 minutos más, y poder cerrar esta charla, que aviso, así no se me enojan, está siendo grabada, para que después podamos recuperarla. Estupendo, Santiago. Muchas gracias. Muy acertado. No sé si hay alguna pregunta. Acá Laura, que es una de las compañeras no sé si no iba tanto en línea de pregunta, pero por ahí también pensar este movimiento, como otros datos más, esto que aportaba Santi sobre la tercera posición, pero también pensarlo, y está plasmado también en la Constitución del 49, y es algo que se discute en esa conferencia en Brasil, y bueno, Santiago ha escrito un libro bárbaro sobre la Constitución, así que Sampay los ha leído bastante, yo lo vengo releyendo otra vez, y estaba leyendo una conferencia que Sampay da en la década del 70, donde vuelve a reforzar y dice, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué es la justicia? Y la justicia es que haya producción suficiente para mantenernos todos, y que la comunidad se mantenga, y uno puede ser libre en tanto la comunidad es libre. Y dice, ¿cuál es el problema? Esto es una conferencia que él da para Chile, nada más ni nada menos, en el 72, 73, por ahí. Y dice, el problema son que las empresas, si las empresas son supranacionales, las que extraen los bienes, las que explotan los bienes y se llevan las riquezas a sus países, las luchas contra esa injusticia también tiene que ser universal. Y eso se viene discutiendo desde después de la Segunda Guerra Mundial. Dice, bueno, hay que organizar estos pueblos que somos explotados por estas grandes potencias, aunarnos y luchar contra esa injusticia que hace que se lleven nuestros recursos, que es lo que en definitiva nos independiza. Pues nos independiza económicamente, y solo con independencia económica podemos tener soberanía política. Eso que se discute desde el 47 en la conferencia, se discute en el 48 y se sigue discutiendo en los 50, sobre todo cuando, como bien marcaba Hammurabi, cuando empieza todo el periodo de descolonización, y descolonizarte también es sacarte de encima a esta gente que te está sacando los recursos para que vos te puedas desarrollar como país, y para que te puedas desarrollar en todos los aspectos, económicos, políticos, sociales, culturales, educativos. Y yo solo quería hacer ese aporte de decir, bueno, también pensemos en esa misma situación, cuánto de eso tenemos y seguimos peleando hoy por que no se lleven nuestros recursos en ninguno de los países, ¿no? Y hablamos de agua, petróleo, gas, el transporte, todo lo que tiene que ver con el transporte, la energía, lo que te hace independiente y soberano. Yo para aportar, perdón, me presento, Damián Cipolla. Para aportar a lo que venía hablando Laura, creo que ahí la clave es Bandung, porque Bandung, justamente en ese proceso de descolonización,
lo que deja bien claro es cuáles son la postura que van a tomar estos países al salir de esa descolonización, sacarse a estas potencias mundiales de encima, pero tampoco caer en lo que sería la dinámica de ese mundo bipolar, ¿no? Por eso digo que lo que planteaba Santiago también, y lo que mostraba la tercera posición de Argentina, es justamente una mirada de avanzada que mostraba, digamos, por lo menos frente a lo que se deja ver en Brasil, con la conferencia interamericana en la que participa Eva, era justamente plantarse frente a Estados Unidos y mostrar, digamos, una alternativa, una propuesta a ese mundo bipolar que se estaba armando. Digo, Bandung fue la otra respuesta desde Asia y desde África. Digo, creo que estudiar estas perspectivas nos permite también trazar, como lo sostenía un poco Santiago recién y lo manifestaba Laura y los disertantes, es pensar esa estrategia futuro. Nosotros no nacemos de un repollo ni estamos, digamos, discutiendo hoy estas cuestiones de los recursos naturales. Digo, hay una trayectoria y digo, ahí hay una experiencia. Me parece que lo interesante es estudiar en profundidad estos acuerdos y estas posturas. Por eso es interesante la propuesta que planteaba Santiago recién. ¿Por qué no retomar dentro de ese discurso esta cuestión de la tercera posición? ¿Por qué lo perdimos? Me parece que esa es la clave como militante que nosotros tenemos que retomar, ¿no? Perdón, es un aporte simplemente, para reflexionarlo. Perfecto, mil gracias. Y no sé si hay alguna otra pregunta. A mí también de Bandung y de Argel, una de las cosas que también plantea Perón, diciendo de que la forma de producción, de depredación de recursos es inviable, y lo está diciendo en los 70. Me parece que también son hoy por hoy discusiones importantes a realizar, y volviendo desde el plano cultural, también la producción de nuestras formas de dar sentido y de pensarnos, para retomar un poco lo que decía Pipo, una de las principales preocupaciones que tenía Estados Unidos, y eso lo muestran los documentos desclasificados de la embajada en la década del 40 y del 50, era precisamente que había bajado, más allá de las leyes de difusión que tenía en aquel momento el gobierno peronista, que había bajado muchísimo la proyección de las películas norteamericanas en Argentina, y eso preocupaba muchísimo a la embajada norteamericana respecto a cómo bajar y obviamente cómo hacer esta política del buen vecino de poder cooptar formas culturales y poder encolumnar precisamente a la Argentina dentro de ese hemisferio que le correspondía supuestamente a Estados Unidos. Por eso también las producciones culturales y el cine fundamentalmente cumplen, y hoy podríamos decir las redes sociales, podríamos decir, cumplen un rol fundamental también en la discusión de la tercera posición, o de terceras vías, o de alternativas a estos neocolonialismos, o de forma de pensarnos de una manera mucho más autónoma, y obviamente vinculado en esta idea de autodeterminación, de soberanía, de independencia y de justicia social. Sí, ahí quiero hacer un aporte a lo que estás diciendo, Santiago, que no hay forma de romper, me parece, estas estructuras si no se rompen primero, más allá de los vínculos políticos, económicos, comerciales, las ataduras mentales. El colonialismo lo primero que ocupa es la cabeza, luego doblega los espíritus, y cuando Hammurabi hablaba y mostraba este chiste, o esta caricatura de Quino, no puedo evitar recordar cuando hemos ido a algunos congresos o festivales en Túnez, en el mundo árabe, nos encontramos con los cineastas árabes. Ellos tienen los mismos chistes con los latinoamericanos, narcotraficantes, ¿no? Y traficantes de cocaína fundamentalmente, y los argentinos estamos en el rol de comerciantes, ¿no? Es el comerciante o el empresario de la cocaína.
Nos reímos porque, claro, desde aquí también tenemos estereotipos construidos por Hollywood. Claro, hemos sido criados básicamente con el mismo cine. Hoy es el cumpleaños del general. Y ya hace algunos días, desde un posteo que hizo, creo que Santiago Cafiero, fue el primero que lo vi, luego se reprodujo también, creo que acríticamente, voy a poner ahí una carga de valor mía, me hago cargo de eso, de el peronismo, ¿no? Aquí nació el peronismo, el justicialismo, uno de los movimientos políticos más grandes de Occidente. Entonces, ahí la pregunta que yo tengo para hacer es, ¿en qué Occidente estamos pensando los que decimos que pertenecemos a Occidente? Porque también lo he escuchado de alguna forma deslizada aquí. ¿Podemos pensar América Latina o nuestra América como Occidente? ¿Está pensada la categoría política o cultural eurocéntrica, estadounidense? ¿No? Porque Samuel Huntington y los pensadores, ya la ciencia política estadounidense y la europea definen muy bien qué es Occidente y qué no es. O sea, nosotros podemos pretender hablar desde Occidente porque leímos Foucault, pero evidentemente para mucha gente y para muchas agendas no somos Occidente. Entonces, ¿en qué pensamos cuando reproducimos eso de una manera tan profunda que incluso para decir que el justicialismo es una expresión, como dijo el general, yo no tuve que hacer nada? Era la ideología, la forma de pensar que estaba en este pueblo maravilloso, que es lo mejor que tenemos. Este pueblo mestizo, parido de 4 abuelos, el abuelo europeo, el abuelo originario, el abuelo africano, y yo agregaría el abuelo árabe, con algunos abuelos chinos y japoneses en el medio. ¿Cómo podemos romper esa suerte de orientalismo y de dominación cultural cuando, hablando en nombre de esta doctrina maravillosa, de colonial y universal, hablando de habitar esta propia casa, seguimos utilizando una categoría europea para parecernos algo más civilizados que ser el buen salvaje latinoamericano? Y esto lo dejo quizás también flotando como una pregunta. ¿Puedo? Bien. Bien, Laura, porque me sugeriste, digamos, lo que está faltando, digamos, en esta noción de tercera posición, que estaba desde el principio, pero que, digamos, la cuestión de la bipolaridad, de los alineamientos, etcétera, nos hizo perder la noción de el núcleo, el médulo, la médula, digamos, de la concepción. ¿Cuál es la concepción de la tercera posición? Que yo no quiero seguir a fulanito porque no me quiero subordinar a fulanito. Y no quiero seguir a sultanito porque no me quiero subordinar a sultanito. Quiero tratar con ellos de igual a igual. Esto es lo que no acepta bajo ningún punto de vista el imperio, el colonizador. No puede aceptar, digamos, hablar con un igual. Cuando nosotros notamos que no hablan, que ellos no hablan del resto de los países, del resto de los mandatarios, del resto de los funcionarios, no hablan como iguales. Cuando dicen en las sesiones del Congreso, en las sesiones del Parlamento, bueno, ¿qué vamos a hacer con Maduro? ¿Y qué vamos a hacer con Fernández? Y el brasilero, alguien que le diga algo. Tratan al resto, digamos, de los mandatarios del resto de los países, los tratan como si fueran... no quiero usar la palabra empleado porque estoy denigrando la palabra empleado, pero lo trata como semi-esclavos de su plantación. ¿Me explico? Es una relación vertical. Ahora, esa relación vertical, digamos, no se cambia invirtiéndola. ¿Se entiende? O sea, los que son subordinados y los que son menospreciados y los que son insultados, explotados, etcétera, afectados, etcétera, bueno, que están abajo, ahora van a estar arriba y los que están arriba van a estar abajo.
No, no es eso lo que plantea la tercera. La tercera posición plantea que ese eje se tiene que horizontalizar. Y esa es la revolución epistémica que plantea, digamos, la doctrina justicialista y que tanto le cuesta a los intelectuales del giro decolonial aceptar. De la misma manera que no pueden aceptar que Bandung fue un resultado, digamos, de este esfuerzo epistémico por horizontalizar las relaciones. Por eso, respeto 5 veces. ¿Qué están diciendo con respeto? Respetame que soy igual que vos. Respetame como un par. Ya no soy tu súbdito colonial. Ya no soy el de la raza inferior. Por eso, básicamente, una de las cuestiones básicas que va a haber en Bandung, digamos, es la lucha contra el racismo. Cuando en realidad los únicos 2 países africanos que hay son Egipto y Sudán. Porque el resto está bajo yugo colonial. Porque el colonialismo lo que hace para aplicar y mantener su subordinación del colonizado es que él acepte su propia inferioridad. Que él acepte que no es como los países normales, como el chiste de Quino. ¿Se entiende? Por eso sistemáticamente en los medios de comunicación nos dicen, bueno, lo que pasa acá en la Argentina, que no somos como los países normales, no es nada normal, esto no es normal, esto no es normal, esto no pasa en tal lugar, esto no pasa en tal otro. ¿Dónde no pasa esto? Supuestamente en los países que son ejemplos, que han dejado de ser una organización de comunidad para, como decía Weber, para pasar a ser una sociedad. Por eso Perón nunca habló de sociedad organizada, habló siempre de comunidad organizada, porque le está respondiendo a Weber. ¿Se entendió? En esta noción, digamos, de progreso humano. Le está diciendo, no, la comunidad se organiza. No hace falta que se convierta en ese tipo de sociedad. Respecto de la cuestión del uso de la palabra Occidente. Es una trampa mortal. ¿Por qué? Porque epistémicamente la educación pública, privada, la que ustedes quieran, los medios de comunicación, el lenguaje de los medios de comunicación, sea cualquiera que sea su tendencia, e incluso los medios de comunicación que podríamos tildar de justicialista, no pueden abandonar ese lenguaje, están entrampados en ese lenguaje, porque no es la importancia, digamos, de la palabra Occidente, es que al pronunciarla, lo que se está asumiendo es una fractura opositiva. Ese es el gran problema. Cuando uno convierte ese punto cardinal relativo en una categoría sociocultural fija, lo que está haciendo es que todo lo que sea occidental y todo lo que se atribuya a lo occidental, o sea, a mí, que yo me estoy identificando con lo occidental, todo lo que no sea occidental va a ser exactamente lo opuesto a esto. ¿Se entiende? Entonces, digamos, por elevación, se está insultando a todo lo que la persona está colocando en lo oriental. ¿Me explico? Y los orientales que asumen esta fractura opositiva hacen exactamente lo mismo. Porque este es lo dramático, digamos, de esto, y a esto Said llamó orientalismo. No a ocuparse de los camellos, no a ocuparse de las tiendas, no a ocuparse de las odaliscas. A esto llamó Said orientalismo. A la inutilidad tramposa y criminal de dividir en la comprensión, la interpretación del mundo en 2 pedazos, Oriente y Occidente. Y dividir, ¿sí? Y distribuir el trabajo y el capital en función de estas 2 categorías, en donde en una se define al ser por el estar y en la otra se define al estar por el ser. Bien, no sé si quedó claro. Por eso cuando nosotros vemos, yo más que recargar en estos casos, digamos, o sea, le pasa a Daniel Haddad y le pasa al Pepe Mujica. Esto es transversal a todas las ideologías.
Estamos entrampados en esta situación en donde determinadas claves de la doctrina justicialista nos pueden ayudar a zafarnos de este orientalismo, a zafarnos de este tipo de interpretación del mundo construida por otras manos. Por eso digo, y otra vez, para insistir, en que debemos dejar de delegar la interpretación del mundo en otras manos. Esto es lo que quería hacer la gente de Bandung. Si no, el emir de Kuwait, que se independiza en el 63, no lo va a invitar a Perón a que se integre al movimiento de no alineados. Los que están tratando de construir, digamos, un grupo que pueda plantear una horizontalidad en los tratamientos, porque si bien las ocupaciones militares y administraciones coloniales habían empezado a cesar, no van a terminar de cesar hasta casi cuando cae el muro de Berlín. Lo que nunca va a cesar hasta el día de hoy sigue aplicado son las relaciones coloniales, que son esta relación de vertical. Yo estoy acá arriba y vos estás ahí abajo. Y recuerden, el que nomina, domina. Yo te digo cómo te llamás, vos no me decís cómo te llamás, yo te llamo, yo te nombro. Ese es la primera forma de subordinación del colonizador. Perfecto, sí, la verdad, interesantísimo, obviamente la disertación y la reflexión de todos y de todas, y para seguir pensando, obviamente, esta misma lógica, ¿no? Esto que, con lo que cerraba también Hammurabi, ¿no? El que nomina, domina, y la voluntad de poder también se da en ese dar sentido, digamos. El dar sentido realmente es donde se maneja el poder, ¿no? Aquel que da sentido puede establecer hacia dónde se va, las normas, etc. Y la forma de pensar y de pensarnos. Así que yo creo que estamos casi al final. Cerrar, obviamente, agradeciendo a todos, a todas. No sé si Ali también querés dar un saludo institucional como vicepresidenta de la institución, o Aida como coordinadora general, y el saludo de Cris. Y invitarlos, porque en noviembre creo que vamos a seguir con estos temas, y por mi parte saludarlos, agradecerles enormemente a Hammurabi, a Pipo, la verdad que fue un placer, y a todos y a todas, y yo paso la palabra para aquel que quiera saludar o cerrar este espacio. Bueno, yo evidentemente, así como dije al inicio, que iba a ser un encuentro muy interesante, bueno, realmente sucedió. La verdad que agradezco infinitamente el aporte de todos, digamos, los que han participado hoy. Realmente han estado a la altura de lo que esperábamos, digamos, en un día tan importante como decíamos hoy al principio, ¿no? Creo que fue la mejor manera que tuvimos, digamos, de festejar y recordar el nacimiento de nuestro querido general Perón. Así que bueno, pienso que creo que todos mis compañeros y bueno, por supuesto mi querida Cristina Álvarez Rodríguez va a estar muy orgullosa cuando pueda, digamos, escuchar esto, porque justamente, así como le decíamos antes, esto está grabado para que podamos acceder a esto cuando nosotros lo necesitamos, y por supuesto quiero volver a agradecer esta participación de ustedes, y bueno, mi gran saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Damián, ¿sí? Que me olvidé de mencionarte que también vos me disparaste la reflexión. Y la presencia de todos ustedes también es un gran estímulo, que nos hayan seguido hasta las 9 menos cuarto. ¡Qué barbaridad! Discúlpenme. Discúlpenme. Nada, solamente decirles que nosotros a su vez vamos a colgar esta grabación cuando, si es posible, el link de esta grabación lo vamos a colgar en nuestras redes. Y otra vez agradecer a Aida
el esfuerzo organizacional, a Romina, a todo el equipo del museo que se ha contactado sistemáticamente conmigo para orientarme hacia este tema, para orientarme de manera muy gentil hacia este tema. Gracias.